Amigos, de regreso con más. Esto es Despierta con CDN. A ustedes, gracias siempre por acompañarnos. Son las 8:20 de la mañana. Tenemos el placer de presentar a continuación y de recibirlo, además, en República Dominicana, a Pablo Guadarrama. Él es filósofo, amigo cubano, escritor. Estará participando durante el primer coloquio internacional filosófico latinoamericano que se desarrollará en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con el auspicio de la Academia de Ciencias, también el Archivo General de la Nación. Gracias por acompañarnos, señor. Buenos días, muchas gracias por la gentil invitación. El placer es todo nuestro. Cuéntenos cuáles son las expectativas para el inicio de este coloquio, qué es lo novedoso que usted trae. Nos ha traído un libro, cosa que nos encanta. Este es, no sé si es el más nuevo que usted tenga. Exacto, el más reciente, ¿El más siempre, reciente? no el último. El último, no, usted aspira a seguir escribiendo. Claro. El más reciente. Este es uno que se va a presentar aquí durante el coloquio Cultura Integracionista en el Pensamiento Latinoamericano, que se presentará el miércoles en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero fundamentalmente también se va a presentar en la tarde de mañana en el Archivo General el libro escrito por el filósofo puertorriqueño colombiano Carlos Rojas Osorio sobre Pablo Guadarrama, filósofo latinoamericano. Pero qué bien. Es un libro que ha publicado recientemente el Archivo General de la Nación y hemos venido invitados gentilmente por el doctor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, para participar en esta jornada que comienza en el día de hoy, en la feria del Archivo General. La actividad de la universidad y el coloquio está organizado por el doctor Julio Minaya, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y vamos a tener varias actividades como la presentación no solamente de este libro mío, sino también yo voy a presentar este libro del profesor Carlos Rojas Osorio sobre el pensamiento vivo de Betances, del cual yo le hice el... Carlos Rojas Osorio es puertorriqueño. Es puertorriqueño colombiano, porque es realmente de origen colombiano, para doctor honoris causa, Universidad de Puerto Rico. Esa se va a presentar el miércoles en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y vamos a tener también un coloquio sobre el tema de las tareas pendientes de la filosofía en América Latina, el miércoles en la mañana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego yo voy a dar una conferencia en el Archivo General de la Nación sobre otro libro mío que se llama Derechos Humanos y Democracia en el Pensamiento Latinoamericano, el jueves en el Archivo General de la Nación, creo que es a las 6 de la tarde. Y finalmente el sábado se va a presentar también el libro Pablo Guadarrama, filósofo latinoamericano, escrito por Carlos Rojas Osorio, en la sede de Santiago de los Caballeros, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Creo que va a ser una jornada bastante intensa, ¿no? Es la cuarta vez que visito República Dominicana. ¿Cuarta vez? Cuarta vez. La primera vez fue durante el 5º centenario, famoso en el año 92, ¿no? Qué bien. Que vinimos acá invitados también. Bueno, alguna gente dice el 5º centenario, Colón zafa. Mire, nosotros no acostumbramos a entrevistar a un filósofo así, eso rara vez, ¿entiende? Pero usted es una figura muy conocida. Yo diría, tergiversando los términos, el prontuario suyo, ¿entiende? Una carta de presentación para no solamente hablar de filosofía en sentido general, sino particularmente en el entorno latinoamericano. Me place, por ser egresado de allí, que la UAS, una facultad, se involucra en este tipo de eventos. Antes era muy común, de este tipo, pero se ha ido perdiendo, y también se está elaborando poco. No sé qué visión usted tiene, vamos a quedarnos aquí en la Santilla, de los aportes filosóficos que se están haciendo. En República Dominicana uno no ve mucha elaboración en ese sentido. ¿Cuáles son las apreciaciones que usted tiene de lo más reciente? Bueno, le cuento que yo me he dedicado un poco al estudio de las ideas filosóficas en América Latina. Sí. Y en particular este amigo de Puerto Rico, Carlos Rojas Osorio, ha estudiado mucho el pensamiento filosófico en las Antillas, ¿no? Sobre todo en las Antillas de origen colonial español. Yo creo que tenemos en primer lugar una rica producción intelectual en el campo de la filosofía, desde el pensamiento ilustrado hasta nuestros días. Yo siempre he creído, con un optimismo epistemológico profundo, que nosotros también hemos participado en la construcción de la filosofía universal. Es decir, que no hemos sido meros reproductores del pensamiento europeo ni del pensamiento de otras latitudes. Y yo creo que
continuamos haciéndolo. Es decir, también en nuestros países de América Latina, y en particular en Cuba, en Dominicana, en Puerto Rico, sigue habiendo una vida filosófica activa. ¿Bien? Y por lo tanto, sí creo, me rehúso un poco a estar nombrando personas, porque creo que más importante que las personas son las ideas. Claro. Y yo creo que las ideas que están cultivándose en el ámbito filosófico caribeño y en particular antillano, están en todas las dimensiones, en los temas axiológicos, epistemológicos, éticos, estéticos, políticos, ¿no? Desde la perspectiva de la filosofía. Y creo que por lo menos las principales universidades de nuestros 3 países en estos últimos años sí están haciendo esfuerzos interesantes, como este primer coloquio que se va a realizar acá de filosofía en nuestros países, para reflexionar sobre nuestra realidad, sobre nuestros problemas, nuestras demandas, tratando de crear, por ejemplo, la conferencia que yo voy a dar ahora el jueves sobre derechos humanos y democracia, visión humanista de América Latina. Es un libro publicado por la editorial Penguin Random House y Taurus en Bogotá, España, varios países, con la intención no de demostrar que es que nosotros hemos creado una teoría totalmente nueva de los derechos humanos y de la democracia. No, es que hemos reflexionado sobre los mismos problemas que preocupan a los norteamericanos o a los europeos o a los chinos, pero lo hemos hecho desde nuestra terrenalidad, desde nuestra perspectiva, desde nuestra situación. Y sobre todo, ¿sabe para qué? Para no buscar soluciones simplemente en autores europeos. Eso le iba a preguntar. Estoy leyendo parte de un ensayo sobre su obra y usted dedica importante texto, importante contenido al tema de la autenticidad de la filosofía nuestra y de cómo quizás considerarla y evaluarla, estar comparándola permanentemente con ideas foráneas, no necesariamente se traduce en lo que nos identifica. Claro. ¿Cuál considera usted que es, o en la medida de sus investigaciones y de su reflexión, lo que identifica parte pues, de nuestra filosofía como latinoamericanos? ¿Qué nos une y qué nos diferencia sobre todo de los demás? Muy bien, muy interesante su pregunta, efectivamente. Yo incluso me fui a estudiar a Alemania filosofía clásica alemana, fui a la Universidad de Leipzig y me enviaron a estudiar Kant, Hegel, Fichte, hasta que me di cuenta que nosotros teníamos también filósofos en América Latina y por eso decidí dedicarme a los temas del positivismo, ¿no? En América Latina, y la figura del cubano Enrique José Barona y José Martí, ¿no? en particular. Pero luego me encontré que el aparato categorial que utilizábamos a veces no era el más adecuado. Y por eso me planteé un intento de reconstrucción desde nuestra perspectiva de algunos. Y ese tema de la autenticidad es básico para mí. ¿En qué sentido? Lo importante no es quién dijo primero algo, sino dónde lo dijo y por qué lo dijo y qué trascendencia hace lo que se dice. Y yo creo que en primer lugar, más importante que la originalidad o el carácter pioneril de una idea es la autenticidad. Quiere decir, la correspondencia con exigencias axiológicas, epistemológicas, ontológicas de un momento histórico, ¿no?, determinado. Si usted me dice qué caracteriza el pensamiento latinoamericano en el orden filosófico, yo le diría varias cosas. Una, el humanismo práctico. Humanismo práctico es un término que utilizo de Marx cuando él se refiere diferenciando el humanismo abstracto. Ese humanismo que es simplemente filantrópico. Sí. No, es el humanismo vinculado a una praxis política, ¿no? Es el humanismo de un Fray Antón de Montesinos cuando se identifica con la situación de los indígenas acá, ¿no? En 1510, o un Bartolomé de las Casas, ¿no es así? Es el humanismo de nuestros ilustrados que se vinculan a la lucha por la abolición de la esclavitud, ¿no? Es el humanismo que vamos a encontrar en la lucha por la emancipación política y social y cultural, ¿no?, de nuestros pueblos. Yo creo que por eso nuestro pensamiento también se caracteriza por ser contrahegemónico. Es un pensamiento de enfrentamiento, ¿no? Lo mismo al colonialismo español que a las nuevas formas neoimperiales, ¿no?, que se nos imponen, ¿sí? Sin importar cuál sea. Exacto, importar cuál sea, exacto. Entonces, yo creo que esa es otra característica. Creo que también que por esa razón nuestro pensamiento es desalienador. Es decir, un pensamiento que se enfrenta a cualquier forma de
cooptación, manipulación, dominio. Por eso es un pensamiento emancipador. Sí. Y además es un pensamiento que fermenta en ideas políticas, jurídicas, éticas, religiosas. O sea, que es un pensamiento rebelde. Exacto. Que es un pensamiento contestatario. Ya. Es un pensamiento rebelde. Y además, por otras razones, es un pensamiento también con una perspectiva estética siempre, cargado de poesía, cargado, ¿no?, de aspectos emotivos, afectivos, volitivos, porque si algo fue descubriendo el pensamiento filosófico latinoamericano desde finales del siglo XIX, y por eso rechazamos el positivismo, que fue el tema que yo estudié en mi primera tesis doctoral, por tratar de meter al hombre en un baño de ácido sulfúrico, como diría Sartre, ¿no? Por tratar de cerrar al hombre una racionalidad fría, porque el ser humano es un ser erótico, afectivo, emotivo, volitivo, comunicativo, ¿no?, con elementos que integran esa compleja condición humana. Y por eso he dirigido un proyecto internacional con el auspicio de la UNESCO sobre el tema de la condición humana en el pensamiento latinoamericano del siglo XX, que está en internet casi todas sus publicaciones, para enfrentar la existencia de una naturaleza humana o de una esencia humana, que no hay tal naturaleza ni una esencia humana. Esos son algunos rasgos. Sí, don Pablo, es lamentable que dispongamos de poco tiempo, ya que usted trae a Betances a la mesa, está Hostos, me gustaría que pudiéramos hablar de él, pero me llama la atención, entre una de sus obras está Marxismo y Antimarxismo en América Latina. Exacto. Usted se va a encontrar ahora que la UAS está involucrado con muchas preguntas acerca del pensamiento marxista. Se dice que ahora está el predominio de las ideas conservadoras con el neoliberalismo y esa cosa. El marxismo ya es un asunto de biblioteca, ¿o no? Usted sabe que Sartre decía que el marxismo desaparecerá cuando desaparezcan las condiciones que lo crearon. Claro, claro. Mientras existan las condiciones que lo crearon, mientras exista el capitalismo real, ¿no? Claro. Que parece que no debe ser sustituido por el socialismo real, porque parece que el futuro de la humanidad no debe ser ni el socialismo real ni el capitalismo real. Bueno, sí, ahí podríamos ver la explotación del hombre por el hombre, de las cadenas que lo oprimen, ese tipo de cosas, pero como pensamiento tiene pocos reivindicadores. Bueno, le comento algo. Marx ahora es más leído que mucho antes, porque ahora Marx es leído con perspectivas mucho más abiertas que la que nos daba el marxismo-leninismo soviético, que ¿no? Dogmático, ¿no? El Capital de Marx se vende más ahora en la feria de Frankfurt que años atrás. Lo que pasa es que una cosa es Marx y otra cosa es los marxismos. Y usted mismo ha tocado, uno de mis libros es ese, Marxismo y Antimarxismo en América Latina. Tengo otros libros dedicados al pensamiento marxista, porque es que el propio Marx le preguntaron si era marxista y dijo que no era marxista, porque una cosa era lo que decían sus discípulos y otra cosa lo que él pensaba. Igual que yo no soy guadarramista, ¿no entiendes? O sea, absurda, ¿no? Entonces, yo creo que las tesis de Marx, muchas son totalmente válidas, independientemente de que fueron escritas para el siglo XIX, y otras ya no son tan válidas, porque ha cambiado el mundo y hace falta nuevos pensamientos. Entonces nosotros no podemos tomar a Marx como una Biblia para estar repitiendo lo que dijo Marx. No, hay que crear ante la nueva realidad nuevas reflexiones teóricas. ¿Hay sequía de creación de nuevas ideas? No, al contrario. Yo creo que al contrario, hay mucha lluvia de ideas. Qué bueno. Hay una tormenta de ideas. Lo que pasa es que no todas las ideas es como el agua. El agua lo mismo le sirve para ahogarse uno que para calmar la sed, ¿no? Muchísimas gracias a Pablo Guadarrama González, doctor en filosofía, quien ha tenido la gentileza de visitarnos durante esta mañana. Se nos ha quedado corto el tiempo, pero sabemos que tienen ustedes una agenda muy interesante a la que seguimos invitando. Eso está en nuestras redes sociales. Es el primer coloquio internacional sobre pensamiento filosófico latinoamericano que se desarrollará durante toda esta semana acá en Santo Domingo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Vámonos a pausa.